Antes que nada, mucho gusto. Y bueno, que nos platicara un poco respecto a este proceso que ha sufrido Estados Unidos respecto a los presidentes, que bueno, ha sido una combinación de dos partidos, demócrata, republicano. ¿De qué manera cambia la sociedad y el gobierno de los Estados Unidos con esta combinación de partidos? Que no es nunca sano. En México ha ocurrido que un partido esté de un mismo partido 75 años en el poder, como pasó en México. ¿Cuál es el sentimiento del ciudadano norteamericano respecto a esta combinación de gobiernos? Esa es una pregunta bastante interesante. Yo creo que para grandes partes de la historia de Estados Unidos hay como un sentido de que Estados Unidos tiene la ventaja porque hay un control de un solo partido político en la presidencia y de las dos cámaras del Congreso. La razón por qué, debido a la división que se crea en la Constitución, los partidos políticos se ven como un puente que va a las instituciones que están divididos por nuestra Constitución. Y la forma en que se puede lograr el progreso o el éxito en nuestro sistema político es a través del despliegue de personas que tenían la misma etiqueta de partido político en todas las ramas de gobierno. De lo contrario, es probable que el sistema resulte en inactividad completa o se trabe como el tráfico de la Ciudad de México. Entonces, hay un sentido de que la manera preferida de gobernar en Estados Unidos ha sido tener el mismo partido político en control en cada una de las instituciones. Pero creo que los ciudadanos de Estados Unidos ahora y también en el pasado se preocupan o se han preocupado por la dirección que tomaría un solo partido político. Por lo tanto, hay derechos en partidos de minoría para detener a los de mayoría si están implementando políticas controversiales. Y este ha sido lo que ha sucedido en la historia reciente. La existencia de una minoría republicana en el Senado de Estados Unidos. El Senado está organizado para poder magnificar los derechos de la minoría, y la existencia de una minoría de republicanos en el Senado ha hecho que sea difícil para Obama tener éxito como uno esperaría, porque se puede decir que los demócratas controlan la Cámara, la Presidencia y el Senado. Entonces yo creo que la pregunta o la cuestión importante que enfrentaremos en las elecciones este otoño es para saber si los ciudadanos creen que van a dividir todavía más los partidos políticos en a largo plazo para atender las diferentes políticas controversiales que está proponiendo Obama. ¿Cuándo inicia esto en los Estados Unidos? Tengo entendido que John F. Kennedy de alguna manera fue un parteaguas en la historia de los Estados Unidos. ¿Es cierto esto? No lo creo. Más recientemente, en la historia de Estados Unidos, ha habido una práctica de gobierno dividido, y generalmente esto se rastrea a los 1950. Antes de esto, la práctica más común era que las tres ramas del poder fueran controladas por un solo partido político. Era lo que se veía antes de 1950, a principios de 1950, como hasta terminar el siglo XX, en el 94, yo creo sería. La práctica estaba en un gobierno dividido. Los diputados eran
representado por demócratas y la presidencia era controlado por republicanos. Entonces, durante ese periodo de tiempo había una división en el control de partidos políticos, pero había acuerdos generales donde tenía que haber un acuerdo. Es decir, había como un consenso como de Guerra Fría para saber cómo atender la comunidad global de maneras importantes. Aparte de eso, las divisiones de partidos políticos eran sobre cuestiones que los ciudadanos americanos podrían considerar como secundarios. En mi capacitación como científico político, había muchos estudiosos que se preocupaban mucho por esta división y creían que la política en Estados Unidos no podía funcionar si había un control dividido de los partidos políticos. Lo que sucedió bajo la administración de Clinton, por lo menos en los primeros 2 años, es que habíamos demócratas que estaban en control total del gobierno y había muchas personas a las que no les gustó esto. Y había personas en el otro extremo político a los que no les gustaba lo que sucedía cuando los republicanos controlaban todas las ramas de gobierno cuando estaba W. Bush. Había un sentido de que los partidos políticos estaban jalando al gobierno estadounidense más hacia Clinton en el izquierdo, en el caso de Bush, más hacia la derecha. Entonces, a pesar de que había mucha preocupación cuando yo empecé a estudiar la política de Estados Unidos, el problema primordial del sistema político era de un gobierno dividido. Y yo creo que la preocupación más popular más recientemente es que hay demasiada unidad y lo que la gente quisiera ver idealmente es que lleguen como en acuerdos políticos en el escenario político. Es problemático porque ambos partidos políticos son controlados típicamente por un partido más liberal en el demócrata o de lo contrario conservador en los republicanos. Y no estoy seguro si se puede lograr algo en un sistema en donde hay extremos de los partidos políticos que son las fuerzas dominantes de los partidos políticos. Por eso se explica por qué había tanta esperanza entre los ciudadanos de Estados Unidos cuando eligieron a Barack Obama, porque de acuerdo a su campaña había un sentido de que él estaba comprometido a unir a ambos partidos políticos y hacer algo, por diferentes razones no se ha podido. Hablando respecto a la sociedad civil, algo que consideramos todos muy importante. De alguna manera los ciudadanos norteamericanos han sido muy exigentes con sus gobiernos. Me refiero a cuestiones como la del escándalo de Nixon, el escándalo de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, tratar de crucificar de alguna manera a George Bush por la guerra de Irak, un Obama que ahora defiende mucho esta ley de salud. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? La sociedad ya es poco tolerante ahora, cada vez es más poco tolerante. Yo creo que el aspecto común en todos estos casos, y quizás no en todos los casos, porque creo que en el caso de Nixon había como un poquito de diferencia, porque Nixon en sí se había involucrado en comportamientos en la Casa Blanca que desde cualquier punto de vista era comportamiento inapropiado de una persona que por la Constitución había sido elegido, que había aprovechado su puesto. Creo que en los otros casos que mencionó, como con Clinton, que obviamente había tenido un comportamiento personal de los que no aprueba la mayoría de los americanos o estadounidenses, pero esto no afectaba su agenda política. Pero con Clinton, con Bush y con Obama,
creo que de muchas maneras esto ha sido resultado de expectativas infladas por parte de los ciudadanos de Estados Unidos en cuanto a su presidencia. La gente de Estados Unidos tiene expectativas muy altas de esos presidentes. Desde niños les enseñan que el presidente es el líder del país. Nuestra cultura refuerza esta noción. La Constitución nos dice que hay 3 ramas iguales e independientes de gobierno y que el presidente es el primero de esos 3, o quizás más allá de esa igualdad, y que es el líder de la parte medular de la actividad política. Entonces, creo que lo que ha ido sucediendo en la historia de nosotros es que ahora esperamos cosas extraordinarias de una oficina que no está establecida para hacer cosas extraordinarias. No todos los presidentes pueden ser un Abraham Lincoln o Roosevelt, y sin embargo, por los mensajes culturales, que es como han servido nuestros mejores presidentes, esperamos eso ya comúnmente o de manera rutinaria de nuestros presidentes. Entonces creo que hasta cierto punto estamos hablando de un caso de esperar demasiado de una oficina constitucional. Y yo creo que tenemos que cambiar el enfoque, que aunque se critica mucho a nuestros líderes políticos, desafortunadamente creo que hay deficiencias entre el electorado que por mucho tiempo nos han enseñado. Bueno, no nos han enseñado en el sentido de que nos enseñan en la escuela, pero escuchamos dentro de este terreno político que podemos hacer cosas maravillosas en este país sin pagar por un gobierno que quieres. Y creo que hay expectativas no realistas sobre lo que es realmente posible dentro del sistema. Y es natural si el sistema no está produciendo lo que quieres ver, y por lo tanto las frustraciones se van incrementando. Y creo que la presidencia es el lugar a donde se enfocan la mayoría de esas frustraciones. Ahora, claro, también hay casos en presidentes que han tenido un uso excesivo de poder, han tenido fracasos en visión y política, y por lo tanto sí tienen que ser responsables de esos. Pero también hay casos en los que las expectativas no son realistas y ningún servidor público podría cumplir con ese estándar que esperamos. El presidente Obama en este momento se declara como ineficaz porque no ha podido remediar la peor situación económica desde los 30 en un periodo de tiempo muy corto, o porque no le ha dado la vuelta al problema de vivienda, o que ha creado que se ha visto la peor crisis de vivienda en Estados Unidos, y porque no ha traído las tropas de 2 guerras que le heredaron. O sea, sí, hay espacio para criticar al presidente Obama, pero también hay expectativas no realistas de que cualquier presidente puede llegar y en poquito tiempo arreglar todos los problemas que yo creo él heredó. Si alguna característica tiene el gobierno norteamericano, es su organización, tanto el gobierno como los ciudadanos. Es por eso que es el país líder en el mundo. ¿Qué tan preparado está Estados Unidos para aceptar como presidenta a una mujer? Como el caso de Hillary Clinton podría ser. Creo que en donde debemos comenzar es en prestar atención al milagro histórico de la presidencia de Obama. Mi propia investigación fue sobre la investigación de los presidentes anteriores, y genuinamente yo consideré que nunca en mi vida tendría la oportunidad de ver a un estadounidense negro como presidente de los Estados Unidos. El que yo me haya sorprendido de esta manera una vez en mi vida, yo creo que ya debería de tener mucho cuidado y decir que podría sucederme otra vez, que me sorprendiera. No creo que sea imposible. Yo creo que los estadounidenses probablemente
han ya llegado a un momento en nuestro desarrollo histórico en el que sería totalmente posible que tuviéramos a una mujer como presidente. Yo creo que la secretaria de Estado es una persona, una figura de alto respeto, probablemente su propia experiencia y la experiencia durante la presidencia de su esposo le ha creado un cierto antecedente de experiencia republicana que yo creo que la pondría en dificultades para convertirse como la presidente, porque tenemos mucha gente todavía del lado conservador que no tiene nada que ver con esto, pero uno de los desarrollos más impresionantes en la política estadounidense ha sido el levantamiento del nominado presidencial del lado republicano y evidentemente se considera para muchos como el prospecto prominente, Sarah Palin, como la prospecto prominente para poder ser probablemente la candidata. Y probablemente esto represente la Hillary Clinton del lado conservador. Esta candidata definitivamente podría moderar a los demócratas y particularmente a los liberales, de la misma manera que Clinton había moderado a los conservadores y en los republicanos. Ahora, lo que nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver ha sido una mujer que sea candidata política que se pueda considerar como una candidata más de la corriente del mainstream, como el sistema local. Nuevamente, porque la política generalmente de los republicanos la dominan los conservadores y la de los demócratas los liberales. Definitivamente sí, considero que sería posible si aparece la mujer correcta. Además, estamos cada vez empezando a ver un movimiento mayor de mujeres de edad mayor con puestos importantes en el gobierno, con puestos altos ejecutivos, y creo que esto será un desarrollo muy, muy importante que se le debe atribuir a ambos partidos, porque algunas veces se critica mucho a George W. Bush como el creador de su personal blanco en su personal de la Casa Blanca, cambiándolo por muchas personas negras. Y esto es más o menos lo mismo y es lo que se ha dado casi siempre. Entonces ya se hizo el camino. Ahora, lo que nos falta ver es que una mujer realmente surja como una candidata viable. Lo que yo sugiero, por la forma en que funciona la política estadounidense actualmente, es que se enfoquen más bien, que presten atención a las mujeres gobernadoras, porque tienen experiencia ejecutiva. Los estadounidenses estarían buscando a una mujer que ya haya demostrado experiencia ejecutiva y administrativa en toma de decisiones complicadas, con cierta dureza, con cierta resistencia que a lo mejor es poco característica de las formas en las que se entiende o sobreentiende el comportamiento femenino. Yo pienso que la primera mujer presidente vendría de una gobernadora y probablemente del lado demócrata, porque los republicanos serán un poquito más escépticos. Pensaría yo que sería de esa manera. Aprovechando que su tema es la historia del país, ¿qué le podría decir a aquellos que aseguran que George Bush, ya de alguna manera desesperado, se orilló a entregarle la presidencia a Barack Obama? Eso pasa en muchos países respecto a negociaciones de verte demócrata a cambio de un castigo a futuro. Pasa en México, ha pasado mucho en México.
Yo creo que es la primera vez que he escuchado este tipo de enunciado y me tardaré un momento en contemplar la idea. Yo creo que George W. Bush, al igual que cualquier otro presidente, le interesa su herencia histórica personal. Una de las mejores maneras para asegurar tu propia herencia histórica es a través del ceder o entregar la presidencia a tu propio partido cuando tú te vas de la administración. No hay ninguna otra razón porque un presidente, obviamente por las órdenes ejecutivas, tiene muchísimo poder para poder hacer y no necesita pedirle permiso al Congreso. Ahora, el mejor ejemplo se puede dar o se dio en el 2000 y en el 2001, donde la administración de Clinton perdió su momento histórico importante porque el presidente George W. Bush entró a la administración como presidente y el poder ejecutivo con el que él contaba pudo revertir varias de las decisiones que había tomado la administración anterior, además de la falta de la presidencia de Al Gore. Entonces, muchas de las políticas de Bush fueron primero. Por ejemplo, las políticas sobre el gasto y los impuestos. El legado de la administración de Clinton inmediato era asuntos fiscales y un excedente del presupuesto, que pensaron que era totalmente imposible durante muchas décadas los estadounidenses. Y sin embargo, lo que sucedió en muy poco tiempo en cuanto entra Bush a la presidencia es que él ofrece y presenta una política fiscal muy, muy fuerte en el momento en que tenemos un excedente que parece casi como un accidente histórico. Entonces, si el presidente no tiene el éxito suficiente en dejando la Casa Blanca a su mismo partido, corre el riesgo de que su legado y sus políticas se reviertan con la nueva administración en la oficina ya. Confieso que desconozco qué tan cercano sería el presidente Bush y el nominado republicano Kane de entonces. No sé a quién prefería el presidente Bush en ese entonces como candidato. El vicepresidente Cheney ya lo había indicado con anterioridad que no tenía intención de ser candidato, lo cual representó una situación muy poco común en la historia, porque el vicepresidente era generalmente el que iba a estar interesado en continuar con la presidencia. Yo creo que es un poquito este supuesto de que Bush a lo mejor prefería a alguien más en lugar que a un republicano no es necesariamente correcto. Otro comentario que me gustaría dejar aquí es que estoy totalmente seguro de que el presidente Bush firmemente consideraba que su legado histórico era algo que lo decidirían los historiadores y los estudiosos, y que su legado histórico no estaría decidido a los 10 años que él se fuera. Creo que mucho de lo que las personas esperaban que hiciera Obama para revertir algunas de las políticas de Bush no se ha llevado a cabo, lo cual considero que Bush y su gente lo sienten como una confirmación o una afirmación que dice que lo que hicieron a lo mejor sí estuvo bien hecho. Entonces, a este grado uno puede decir que la presidencia de Obama de manera poco común ha aprovechado la presidencia de Bush, pero no creo que es lo que esperaba la gente. Muy bien, por último, Barack Obama tiene poco gobernando. Se le ha exigido mucho. Estados Unidos pasa por la crisis más grande de la historia. ¿Qué podríamos pedirle a los ciudadanos norteamericanos respecto a
la opinión que se han hecho de Barack Obama, es decir, su popularidad ha bajado. Well, I think asking all the American people anything is Pedirle a los estadounidenses algo siempre es algo un poco complicado. Nuestro orden político está exactamente en un orden distinto. En la democracia la gente exprese sus sentimientos sin tomar en cuenta a las figuras políticas o a los escolásticos o a los estudiosos. ¿Cuál es su opinión? Mis maestros de filosofía política me decían que la democracia ideal era donde estaban en realidad los que trabajaban con los zapatos desde abajo. Y yo entiendo que estamos en un momento de preocupaciones, de problemas económicos importantes a nivel global y que la gente no está muy contenta. Incluso el presidente Obama ha hecho cosas fuera de su lugar tratando de explicar por qué la gente no está tan feliz. Y yo creo que probablemente hay que pedirles dos cosas. Una es paciencia. Y obviamente es difícil pedirle paciencia a la gente que está sufriendo. Entonces no sé si va a obtener esta paciencia. Y creo que hay otra cosa que me imagino que a él le gustaría pedirle a los ciudadanos, es que recuerden la gravedad de las circunstancias que él ha heredado, así como la historia que ha conducido a esas circunstancias. Muchas de estas cosas no tuvo mucho que ver su partido al respecto. Por lo tanto, yo creo que su esperanza es que si la gente hiciera una evaluación justa de su administración, que probablemente no lo hagan, porque no se te exige que seas justo, especialmente cuando estás sufriendo un dolor. Pero si haces una evaluación justa, necesitarías entender que los problemas que heredó son políticas con las que no estaba de acuerdo y que sin embargo tuvieron consecuencias totalmente adversas y no predecibles. Y que no pueden ser, las políticas del pasado no se pueden revertir o revertir con éxito en solamente 2 años. Entonces, lo que el presidente le pide a los ciudadanos estadounidenses es que no juzguen el éxito hasta ahorita, sino la validez del camino por el que está llevando al país, con la noción de que si continuamos siguiendo sus políticas, ese éxito vendrá en algún punto en el futuro. Nuevamente, nuestro sistema político crea la oportunidad a los estadounidenses para que registren cada 2 años en la Cámara de Diputados sus inquietudes. La Cámara de Diputados se supone que es como una especie de avenida para la población estadounidense hacia el Senado, de tal manera que las personas estadounidenses tienen el derecho por constitución de ir a las urnas y votar por todos los diputados, cada uno de ellos, para poder de esta manera apoyar las políticas que ellos quieren que sí se acepten en Washington. Probablemente con esto se dé una situación muy compleja para el presidente Obama. Esta es la forma en que ha funcionado el sistema desde hace más de 200 años. Y el presidente Obama también ha estudiado historia, como lo hizo Clinton también, cuando los estadounidenses rechazaron su trayectoria. Yo estaba totalmente convencido de que las personas de esa administración que vieron cómo el presidente entendieron casi inmediatamente una nueva oportunidad, que los ciudadanos estadounidenses estaban enviando una señal y que la Casa Blanca, si era inteligente, podría encontrar la forma de enfrentarlo. Yo estoy seguro de que el presidente Obama no le gustaría sufrir lo que sufrió el presidente Clinton, pero el presidente Clinton tuvo 2 años de mucho éxito, a pesar de lo que se tuvo que revertir, mucho más exitosos los 2 últimos que los 2 primeros, y además fue reelecto en un momento en que las personas en el 94 no lo esperaban. Entonces, la política estadounidense está llena de estos giros inesperados en la historia y de tardes muy
interesantes en el mes de noviembre que seguramente hacen que cambien todos los resultados esperados. Pedirle por último, nada más, esto no es pregunta, solo es su opinión personal. ¿Cómo queda en la historia y cómo queda en la historia y cómo quedan en los libros el muro que se está construyendo en la frontera de México con Estados Unidos? In the border between Mexico and the United States, how is it going to look in the future, in the history and in the books? Es un muro igual que It's a el que está wall, construido en Israel con just like the Palestina. one between Israel and Palestine. La diferencia es que allá But hay the difference is that una there guerra they have a war going on inacabable that will por never el end, territorio and they are fighting for their land. y que México y Estados And Unidos Mexico and the siempre han sido United States have amigos. always been friends. I suspect Yo creo y supongo que en el largo plazo en la historia, no estoy hablando que dentro de los 10 o 15 años, y no tengo una bola de cristal para saber qué va a suceder en la política, pero yo sospecho que en la historia en lo largo plazo no se va a ver de manera favorable, porque el compromiso the United States Declaration dentro establecido en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y los principios que contiene la Constitución son para apertura, igualdad y oportunidades. Y hay momentos en la historia de Estados Unidos en los que por razones entendibles hemos actuado no siguiendo estos principios. El mejor ejemplo es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros on the West Coast because of a fear after Pearl Harbor. teníamos este ataque contra japoneses por el temor de Pearl Harbor, porque creíamos que había un enemigo con ellos. Y el presidente Roosevelt ordenó esto, la Suprema Corte permitió que sucediera y sucedió. Ejecutamos esta política. Había gente que en ese momento se sentían incómodos porque no iba de la mano con los principios fundamentales que nosotros adoptamos como estadounidenses. Después se hizo una disculpa formal por el Congreso de Estados Unidos por aquellos japoneses, y no eran japoneses que estaban fuera, o sea, eran ciudadanos norteamericanos de descendencia japonesa que fueron sacados, y creo que ahorita se considera una como de las partes obscuras de la historia de Estados Unidos. En un momento futuro, cuando conjuntamente determinamos con México cómo vamos a resolver este problema de inmigración y que hayamos superado este momento de crisis donde realmente no sabemos cómo encontrar la solución, yo sospecho con certeza que los historiadores van a ver que esto no representa las mejores tradiciones de México, de Estados Unidos, perdón. Quizás se entienda como se entendió con Roosevelt, pero a los estadounidenses les gusta verse como mejores personas que actos como estos. Entonces yo esperaría que esto es algo que no se vaya a ver favorablemente en el futuro. Doctor, muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much.